Está aquí David Páramo. David, ¿cómo estás? Bien, Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo creo que debe buscar Vicente Fox una afición, una nueva afición. No sé, aprender a jugar golf, no sé, algo. Porque compara las declaraciones del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, con las de Vicente Fox y con la realidad de lo que está pasando en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Debemos ser muy claros. Fue la primera ronda. O sea, decir que pasó algo o no pasó algo, realmente no. Hay que tener claro que era muy difícil que Estados Unidos cambiara su posición de cómo vinieron construyendo el discurso a que se sentaron a negociar. Y de ahí tenemos que ser como prudentes y pacientes. ¿Cuáles son los temas que sí se pusieron en la mesa? Estados Unidos sigue con el déficit comercial. Plantearon, como lo decíamos el viernes, Pascal, la idea pero nada más la dejaron como idea y el fin de semana no la volvieron a tocar. Parecería que en ese caso fue un tema discursivo del contenido nacional en el sector automotriz. Las llamadas reglas de origen. Y el tema es que han traído del capítulo 19, que incluso podría desaparecer el 19, pero poner en los otros donde se habla de soluciones de controversias, poner los temas. Algo que ha emocionado a muchos y ojalá lo tomaran con mucha mayor seriedad es la presión que están haciendo los sindicatos de Estados Unidos y de Canadá para que haya un ajuste salarial, que implicaría que el salario promedio en México subiera 400%, lo cual es total y absolutamente inviable. ¿Por qué un trabajador en Estados Unidos y Canadá gana 400 veces más? Porque su economía es muchísimo más grande y la productividad en aquellos países es más alta. Si la productividad, es que a veces nos enamoramos de lo que nosotros mismos nos decimos, ¿no? Los trabajadores mexicanos son muy productivos, son muy creativos. No tanto. No tanto. Deberíamos a veces tener menos discurso de eso. Si fuéramos igual de productivos y creativos, se producirían habría la misma cantidad de producción en los dos lados y para una empresa de los Estados Unidos no tendría ninguna razón de ser de tener distribuidas sus plantas o sus procesos de manufactura a través de la región. Hay partes de la producción de vehículos que se hacen en México, parte que se hace en Canadá, parte que se hace en los Estados Unidos. Sí, no hay que confundir el número de horas trabajadas con la productividad. Yo creo que el más grande error que tenemos los mexicanos es creer que la hora nalga es productividad. Que pasar muchas horas en el transporte público y muchas horas en el trabajo es productividad. México requiere algo que no viene en el Tratado de Libre Comercio y que así como debemos criticar que Estados Unidos quiera arreglar el tema del déficit por la vía de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, suponer que el tema salarial en México se arregla por la renegociación del Tratado de Libre Comercio es tan absurdo. México, de acuerdo con la OCDE, es el país más improductivo de la región. En México, tradicionalmente, y en todos los ámbitos, somos muy poco eficientes para el trabajo. Las jornadas son muy largas, pero son muy ineficientes. Y es más o menos fácil saberlo. ¿Cuánto tiempo pasan los trabajadores saliendo a fumar, saliendo al baño, yendo a la tienda de conveniencia? Y todo eso disminuye la productividad. México es uno de los países donde los trabajadores, donde el acceso a las redes sociales es más alto a las horas de trabajo y desde las direcciones IP de las oficinas. Es decir, muchos trabajadores están en la oficina, pero no están haciendo cosas productivas. Lo que tenemos que hacer en México es una verdadera reforma laboral, pero una de verdad, no como la que hicimos a finales del sexenio pasado, que te recuerdo muy rápidamente cómo la hicieron. Tomaron todas las iniciativas de reforma laboral que se habían presentado y dijeron, ¿en qué coinciden? En estos puntos. Ok, ¿ya con eso hicimos la gran reforma laboral? No ha aumentado la productividad promedio del trabajador mexicano y por lo tanto tampoco ha aumentado el salario. Son dos temas distintos. O sea, pasar largas horas en el trabajo es muestra de ineficiencia, no es muestra de eficiencia. Si un trabajador en Estados Unidos en menos tiempo hace más, es más productivo, genera mayor riqueza, mayor valor y por lo tanto tiene un mayor salario.
La empresa de los Estados Unidos, ¿por qué tiene una planta en México? Porque dice, ok, son menos productivos, pero entre la diferencia salarial y la productividad que tienen, obtengo alguna rentabilidad que compenso en los mercados. Bueno, más que alguna, ¿no? Sí, o sea, Importante, obtengo rentabilidad, dejémoslo. Y ese es el tema que tenemos que resolver. Deberíamos en México estar planteándonos una reforma laboral, pero una reforma laboral seria. Una reforma laboral en la cual pusiéramos como el eje la productividad de los trabajadores. Ahora supongamos que por la vía del Tratado de Libre Comercio se decide aumentar los salarios 400%, $4 la hora. ¿Cuántas empresas mexicanas podrían pagar eso? Porque además debemos considerar que la empresa mexicana típica es una micro y pequeña empresa. Entonces, imagínate al señor, no sé, Juan Pérez, que tiene una fundición y que tiene 4 empleados, que hace herrería. ¿Qué crees? Le tienes que pagar 400% más a tus trabajadores. Pues el momento que le dan ese decreto, cierra la tienda. Primero trata de no pagar impuestos, de ponerlos en la economía informal, y cuando ninguna de esas sale, dice, entonces, ¿quién me emplea a mí ganando 400% más? Tenemos que ser como más realistas, y el tema de la productividad es uno de los grandes asuntos en este país, mi querido Pascal. David, muchas gracias. Buenas noches, que te vaya muy bien. Gracias.